Bien, ¿cuál es el tratamiento en el caso de una fractura no desplazada de la clavícula? La clavícula, ¿no es cierto?, es un hueso que es parte de la cintura escapular. Tiene la forma de una S itálica. Es asiento de inserciones musculares muy importantes, como el esternocleidomastoideo, ¿sí? Entonces, debajo de la clavícula está la arteria subclavia y está todo el plexo braquial, incluso la cúpula pleural. Vamos a tener estructuras vitales debajo de la clavícula. ¿Quiénes hacen fracturas de la clavícula? Básicamente los niños, que es patología del niño y del joven. Y se producen por traumatismos indirectos. O sea, es el niñito que está yendo en su bicicleta, se le cruza un perro, se cae y cae de hombro. Entonces, al impactar el hombro, la fuerza del cuerpo se transmite hacia el piso, entonces dos fuerzas se van a cruzar y como la clavícula tiene la forma de una S, entonces el tercio medio de la clavícula es la zona más débil. Es por eso que el 75% de las fracturas de la clavícula se van a localizar en su tercio medio. Entonces, el eje muscular generalmente desplaza la fractura de la clavícula. Entonces, la tracciona el segmento proximal hacia arriba y el peso del hombro tracciona, ¿no es cierto?, la clavícula hacia adelante y hacia abajo. Entonces, eventualmente es una fractura desplazada. Entonces, ¿qué hacemos? Es una fractura diafisiaria. Entonces, las fracturas diafisiarias de los huesos largos bastan con que los alineemos. Entonces, hacemos reducciones por alineamiento. ¿Qué significa que esté alineada? Que quede en eje y con contacto óseo. Entonces, para eso se ideó el vendaje en 8. ¿Qué hace el vendaje en 8? Tira los hombros hacia atrás. Entonces, si yo tiro los hombros hacia atrás, estoy alineando mi fractura de la clavícula. ¿Cómo se hace el vendaje en 8? Cruza en la espalda, ¿no es cierto? Y adelante, ¿no es cierto?, por el hueco axilar. Entonces, su función es tirar los hombros hacia atrás para mantener alineada la clavícula. Entonces, esas fracturas del tercio medio quedan con discreto cabalgamiento en eje, alineadas y consolidan en buena posición. ¿Sí? Pero me está pidiendo acá específicamente qué hago si mi fractura no está desplazada. Entonces, si mi fractura no está desplazada, ¿qué tengo que hacer? Inmovilizarla. ¿Sí? ¿Cuál sería mi sistema más simple de inmovilización del brazo? El uso de un cabestrillo. Bien. Entonces, ese es el cabestrillo. ¿Qué está haciendo el cabestrillo? Está haciendo una inmovilización del hombro, entonces de todo el eje superior, y nos está generando, ¿no es cierto?, que se controle, ¿no es cierto?, la fractura. Bien. Tenemos un paciente de 20 años de edad que sufre una caída sobre el hombro derecho. Presenta deformidad y asimetría y dolor con signo de la pseudocharretera en el lado lesionado. Diagnóstico. ¿Qué es la charretera? ¿No es cierto? Tienen unos flecos laterales que simulan un hombro plano. El hombro anatómicamente tiene una bolea, ¿no es cierto?, producida por el deltoides. ¿Sí? Entonces, cuando la cabeza del húmero se sale de su posición, generalmente hacia adelante, entonces en la luxación anterior del hombro, nos va a dar un hombro plano que se denomina signo de la charretera. ¿Sí? Entonces, pero acá nos está diciendo que el paciente tiene un signo de la pseudocharretera. Diagnóstico. Entonces, cuando el paciente impacta el hombro, sobre todo los jóvenes, ¿cierto?, por encima de la segunda década de la vida generalmente, entonces vamos a tener que el impacto sobre el hombro, la cabeza del húmero impacta sobre el acrómio. Entonces, va a generar una disrupción de los ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares. Al romperse estas estructuras, la clavícula se desplaza hacia arriba y se produce lo que se llama una luxación acromioclavicular. La luxación acromioclavicular nos va a dar una grada, ¿sí? Entonces, la clavícula desplazándose nos da una grada, que se denomina pseudocharretera. Adicionalmente, nosotros presionamos sobre la clavícula y la clavícula la nivelamos a su posición.
sacamos el dedo y la clavícula vuelve a saltar. Entonces es como si estuviéramos jugando con una tecla de piano. Entonces si yo tengo pseudo charretera y tengo tecla de piano, estoy frente a una luxación acromioclavicular. Entonces esa es la luxación acromioclavicular como la respuesta. ¿Qué nervio se lesiona en las fracturas del tercio medio del húmero? Entonces, anatómicamente, la diáfisis humeral, sobre todo las fracturas en el tercio medio y en el tercio distal, entonces, cuando se desplazan, entonces tenemos un nervio que acompaña, ¿no es cierto?, en la parte superior, en la cara interna, contornea toda la parte posterior del húmero y se hace anterior para entrar en el canal de los supinadores. Entonces, acompaña a toda la diáfisis humeral. Ese es el nervio radial, ¿sí? 18% de las fracturas diafisiarias del húmero tienen lesión del nervio radial. Entonces, si yo tengo un paciente que viene con una fractura de húmero, ¿no es cierto?, es muy fácil de diagnosticar, porque el brazo va a estar aumentado de volumen, deformado, se mueve como una bandera. Entonces hasta el portero del hospital les dice: doctor, está entrando una fractura de húmero, ¿sí? Es muy simple de diagnosticar, pero nadie se fija, ¿no es cierto?, en la posición de la mano. Entonces, si el paciente no puede elevar, ¿no es cierto?, o sea, hacer extensión de muñeca, no puede hacer extensión de los dedos, no puede abducir el pulgar, y tiene anestesia en el dorso de los 3 primeros dedos, eso significa parálisis radial alta, 18%, ¿no es cierto?, relacionado a las fracturas de la diáfisis humeral. Entonces, no se olviden, fracturas de húmero, entonces lo que hay que evaluar, ¿no es cierto?, porque se mueve con una bandera, está deformado, todo el mundo sabe que está fracturado ese brazo, ¿sí? Pero lo que tenemos que examinar es si puede separar el pulgar, si puede extender la muñeca, si puede elevar los dedos. Entonces, para que, ¿no es cierto?, no se pase desapercibida una lesión neurológica. En las fracturas del tobillo, ¿cuál es la conducta inicial más adecuada? Estoy haciendo mi serum en la punta del cerro, ¿sí? Y viene un paciente con el tobillo aumentado, volumen deformado, ¿no es cierto?, que se le pone como una bandera. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que inmovilizarlo, ¿no es cierto? Si yo lo inmovilizo, ¿no es cierto?, hasta con una férula de cartón, si no tengo otra cosa, ¿qué voy a hacer? Calmarle el dolor, bajarle el edema, ¿no es cierto?, evitar que, ¿no es cierto?, haya complicación, ¿sí? Entonces, la conducta inicial frente a cualquier tipo de fractura, ¿sí?, no solamente el tobillo, sino cualquier tipo de fractura, ¿qué es lo que debo hacer inicialmente? Es inmovilizar esa fractura, ¿no es cierto?, para evitar que se complique, para calmar el dolor, para bajar el proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces, la conducta va a ser básicamente, ¿no es cierto?, la inmovilización. Pero no nos dan, ¿no es cierto?, o nos dan una alternativa. ¿Con qué lo inmovilizamos? ¿Ah? Con una férula de yeso, ¿no es cierto?, idealmente, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué con una férula y no con un yeso cerrado? Porque puede generar un edema posterior y puedo generar un síndrome compartimental dentro de un yeso cerrado, ¿verdad? Entonces, el medio inmovilizador más simple y más práctico, ¿no es cierto?, son las férulas de yeso. Tenemos un paciente que recibe un golpe en el dorso del antebrazo derecho, presenta aumento de volumen, leve deformidad, dolor a la palpación, limitación a la pronosupinación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Diagnóstico más probable? No. Porque acá nos está diciendo la fractura de la cabeza del radio, ¿sí? La fractura de la cabeza del radio, o sea, estamos hablando de la cúpula radial. ¿Cómo se fractura la cúpula radial? Con caída, ¿no es cierto?, en apoyo de la mano, y hacemos generalmente, ¿no es cierto?, un valgo forzado sobre el radio, donde el cóndilo del húmero impacta sobre la cabeza del radio, ¿sí?
En cambio, la pregunta me dice, el paciente recibió un golpe sobre el dorso del antebrazo. ¿Cuál es mi dorso? Esto. Si yo me golpeo acá, ¿cómo me voy a fracturar la cabeza del radio? ¿Tiene sentido? No, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bien. Entonces, no es una fractura de la cabeza del radio. ¿Qué es el Montella? Me dice acá una luxofractura. Entonces, algo se fractura y algo se luxa. Entonces, el Montella es cuando se fractura el cúbito y se luxa la cabeza del radio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo venían las luxaciones? Con intenso dolor, ¿no es cierto? Entonces, si está luxado, el paciente viene gritando de dolor, no puede hacer nada, determinan impotencia funcional total. ¿Cuál vemos el dolor acá? Presenta dolor a la pasión, limitación, o sea, puede hacer la pronosupinación, ¿no es cierto? Entonces, ¿será un Montella? No es. Entonces, ¿será una contusión, ¿no es cierto?, del antebrazo, porque viene, ¿no es cierto?, como una contusión, me va a dar aumento de volumen, me va a dar leve deformidad, si yo lo toco, le va a doler, ¿no es cierto?, a la palpación y va a estar limitada la pronosupinación. ¿Sí? Entonces, por eso es recomendable, entonces, tratar. No me acuerdo. Entonces, trato de analizar la pregunta, ¿no es cierto?, en base a los datos clínicos que me están dando, entonces, y busco lo que mejor, ¿no es cierto?, se aproxime a, ¿no es cierto?, para el diagnóstico. ¿Sí? La complicación más frecuente de una fractura supracondilia del codo en los niños. El segmento distal del húmero, la diáfisis, que es más o menos cilíndrica, se adelgaza para formar el epicóndilo, la epitróclea y el cóndilo y la tróclea humeral. Entonces, ese adelgazamiento determina una zona, ¿no es cierto?, muy débil, que se denomina la paleta humeral. Entonces, los niños cuando están corriendo se tropiezan y, ¿no es cierto?, para evitar golpear la cara, ponen la mano, entonces se transmite una fuerza a través del antebrazo y la zona más débil, ¿no es cierto?, es la paleta y esta se fractura. Entonces, al fracturarse la paleta, entonces la fuerza se transmite, ¿no es cierto?, a través del antebrazo, se rompe la paleta y este segmento distal se va hacia atrás, mientras que el segmento proximal se va hacia adelante y a medial. ¿Qué tienen adelante, ¿no es cierto?, y adentro del brazo? ¿Qué está acá? La arteria humeral y el nervio mediano. Entonces, hago, ¿no es cierto?, una compresión de la arteria humeral y del nervio mediano, ¿no es cierto?, y voy a generar, ¿qué cosa? Un síndrome compartimental. ¿Qué es el síndrome compartimental? Es el aumento inusitado de la presión dentro de un compartimento cerrado. Hace poco dijimos que los yesos circulares podían generar un síndrome compartimental. En este caso, la lesión vascular, ¿no es cierto?, me puede derivar, ¿no es cierto?, en un problema de isquemia, y la isquemia me va a generar, ¿no es cierto?, aumentos de sustancias vasoactivas. ¿Y qué van a hacer? Pasaje del líquido del intravascular hacia la intersticial y aumento de la presión en esa área. Entonces me van a generar un síndrome compartimental. Las fracturas de la paleta humeral, ¿no es cierto?, es el segmento anatómico donde más síndromes compartimentales pueden existir, ¿ya? Y es una patología de los niños, entonces por eso hay que tener, ¿no es cierto?, mucho cuidado. Entonces, el síndrome compartimental, entonces se produce, ¿no es cierto?, un trauma. Ese trauma genera una isquemia en el área. Entonces, al generarse una isquemia dentro, ¿no es cierto?, de un compartimento fasciomuscular, se genera, hemos dicho, la producción de una serie de sustancias vasoactivas que lo que hacen es vasodilatar, y la vasodilatación hace pasaje de líquido, ¿no es cierto?, del intravascular al intersticio. Entonces, por lo tanto, va a haber aumento de la presión. Y si hay aumento de la presión, hay más isquemia. Entonces, y se hace un círculo vicioso entre hipertensión e isquemia, hasta lograr, ¿no es cierto?, la muerte muscular. ¿Sí? Junto con la muerte muscular hay daño neurológico. Entonces, por eso,
el signo más importante va a ser el dolor, ese dolor que se va incrementando progresivamente. Entonces el dolor increciente después de un trauma en una extremidad tiene que hacernos sospechar en un síndrome compartimental. Esto se asocia a, ¿no es cierto?, alteraciones, ¿no es cierto?, sensitivas, o sea, va a haber adormecimiento, puede haber, finalmente, si el daño neurológico es severo, va a llegar finalmente hasta la parálisis, ¿no es cierto?, como daño neurológico. Pero pueden haber disestesias, parestesias, ¿no es cierto?, como parte del cortejo. Si nosotros tocamos el compartimento, va a estar un compartimento, ¿no es cierto?, tenso, ¿sí? Y va a generar. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome compartimental? Ya, fasciotomía, ¿no es cierto? Entonces tenemos que aperturar las fascias, ¿no es cierto?, para liberar. Bien, tenemos un adulto mayor, 80 años, acude a la emergencia en silla de ruedas, refiere dolor moderado, al examen clínico presenta rotación externa del pie derecho. ¿Cuál será la conducta inicial a seguir? O sea, si acude a la emergencia, ¿no es cierto?, en silla de ruedas es porque no puede caminar, ¿sí? Entonces, y si viene, ¿no es cierto?, ha habido un antecedente de una caída y viene un anciano postrado con la extremidad en rotación externa, ¿cuál es la primera sospecha diagnóstica? Fractura de cadera. Entonces, si yo tengo la sospecha clínica de que ese paciente tiene una fractura de cadera, ¿cuál va a ser mi conducta diagnóstica? Una radiografía. Muy bien, entonces vamos a solicitar, ¿no es cierto?, un estudio radiográfico. ¿Sí? Entonces, obviamente, ¿no es cierto?, que una radiografía frontal de la pelvis nos va a dar, ¿no es cierto?, una imagen como la que están viendo, ¿no es cierto?, de una fractura de la cadera. Pero ante la duda, siempre, cuando se hacen estudios radiográficos, se tiene que adicionar siempre dos posiciones. La cadera, ¿no es cierto?, se saca una radiografía frontal y una radiografía axial de la cadera. ¿Sí? Tenemos una mujer de 60 años de edad, sufre una caída apoyando ambas manos en el pavimento. Al examen se encuentra dolor, aumento de volumen en ambas muñecas con deformidad en dorso de tenedor. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Es una fractura del tercio distal del radio, ¿no es cierto? ¿Sí? Que se denominan, ¿no es cierto?, o entra en el denominativo de las fracturas de Colles. Entonces, es de lejos la fractura más frecuente que puede presentarse, ¿no es cierto?, en cualquier parte del organismo. Es, ¿no es cierto?, una fractura patológica, porque, ¿no es cierto?, se genera ya en un hueso, ¿no es cierto?, debilitado por osteoporosis. Es patología del anciano, sobre todo de las mujeres posmenopáusicas, y se presenta, ¿no es cierto?, por una caída simple, donde, ¿no es cierto?, la persona apoya, ¿no es cierto?, la muñeca. Clínicamente, ¿no es cierto?, al producirse la fractura, es una fractura que se localiza generalmente, ¿no es cierto?, a 2.5 centímetros de la superficie articular, entonces en la zona metafisiaria, y el segmento epifisiario se desplaza hacia el dorso. Entonces, si ese segmento salta al dorso, nos va a dar el dorso de tenedor, ¿sí? Normalmente, el radio ese es el que se articula con los huesos del carpo, por eso se llama articulación radiocarpiana. El cúbito no entra en la articulación, acá hay un triángulo, un fibrocartílago triangular, ¿no es cierto?, y no articula directamente el cúbito. Entonces, el radio tiene un ángulo de inclinación radial. Cuando se produce una fractura a este nivel, el radio cae, ¿no es cierto?, se acorta. Entonces, el acortamiento del radio hace que la mano se desvíe hacia el lado radial. Entonces, y eso nos da el signo de la bayoneta. Entonces, la mano está desviada hacia el lado radial. Finalmente, si nosotros tocamos la estiloides radial en relación a la estiloides cubital, normalmente el radio siempre es casi 1 centímetro más alto que el estiloides cubital. Cuando se presentan las fracturas del radio, dijimos que el radio se acorta. Entonces, cuando ustedes palpan la estiloides cubital en relación al estiloides radial, casi están al mismo nivel, y a eso se denomina el signo de Laugier. Entonces, como les decía, ¿no es cierto?,
una persona de edad que cae apoyando el talón de la mano y viene con la mano aumentada de volumen, con deformidad en dorso de tenedor, Laugier positivo y bayoneta, es una fractura, ¿cierto?, del radio distal. ¿Sí? Entonces, el dorso de tenedor se da por el desplazamiento de este fragmento hacia la zona dorsal. ¿Sí? Entonces es esto. ¿Sí? Entonces, al desplazarse ese segmento hacia el dorso, entonces nos da el signo del dorso de tenedor. Y el acortamiento radial hace que las manos se desvíen al lado radial y nos da el signo de la bayoneta. Y, ¿no es cierto?, la nivelación de las estiloides nos da el Laugier positivo. Entonces, se produce, ¿no es cierto?, con caídas de la mano en hiperextensión dorsal. Entonces, al caer sobre el talón, ¿no es cierto?, ese segmento es el que se desplaza a la zona dorsal. Un paciente después de una caída esquiando presenta dolor intenso en el muslo derecho, una impotencia funcional marcada, hipotensión arterial, gran aumento de volumen y equimosis leve en el muslo. Diagnóstico: estaba esquiando, se le cruzó, ¿no es cierto?, un árbol, giró bruscamente el pedal, ¿no es cierto?, o el patín, ¿no es cierto?, o la tabla de esquiar, ¿no es cierto?, el paciente quedó totalmente postrado, con el muslo aumentado, volumen, equimótico, ¿no es cierto?, doloroso e hipotensión arterial. ¿Será una contusión? No, ¿verdad? ¿Será una fractura de diafisía de fémur? Hay dos fracturas que pueden matar a una persona. Una es la fractura de la pelvis, básicamente del hueso ilíaco. Las fracturas del hueso ilíaco suelen, ¿no es cierto?, sangrar hasta 3 litros, ¿sí? Es un paciente que viene con un trauma, un accidente de tránsito, un trauma intenso, y nosotros vemos una pelvis asimétrica y sospechamos que va a ser una fractura de pelvis, ¿no es cierto? Ese paciente, la primera medida es manejar su estado hemodinámico. Entonces, es un paciente que del tópico a rayos X se choca y se muere, ¿sí? Entonces, puede matar, colecciona hasta 3 litros de sangre en el retroperitoneo y el paciente se muere. Otra fractura que puede producirnos la muerte son las fracturas diafisiarias del fémur. El hematoma puede coleccionar hasta 2 litros de sangrado con mucha facilidad y genera eventualmente hipotensión arterial y también puede llevarnos a la muerte por un shock hipovolémico agudo. ¿Ya? Entonces, son fracturas, en este caso, ¿no es cierto?, si son fracturas por torsión, porque ha girado la paleta del esquí, entonces nos va a hacer probablemente un patrón espiroideo largo, entonces un trazo amplio de fractura, entonces tenemos mayor superficie de sangrado, entonces con mayor, ¿no es cierto?, razón.